Buenas, bienvenidos al tercer y por ahora último vídeo sobre el RS2. Como ya he comentado anteriormente, lo que voy a resolver es un caso práctico, pero como este es un vídeo enfocado a la docencia, no voy a seguir un proceso de diseño al pie de la letra, sino que me permitiré un poco de juego para ir explicando cosas. Aunque le pongo voz, este vídeo lo hemos preparado el profesor Luis Jordá y yo, Salvador Senent, y porque quede constancia de cara a quien vea el vídeo fuera del máster de estructuras, cimentaciones y materiales, ambos somos profesores del Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. Como siempre, el índice del vídeo, comentaré el caso que vamos a resolver con los datos que tenemos, tanto del terreno, excavación y sostenimiento. Mostraré, como no, el esquema del modelo y luego ya entraremos a preparar el modelo desde la geometría, materiales, estado tensional inicial y demás. En función del pase de avance obtendremos la presión equivalente en el interior del túnel debida al efecto frente, colocaremos el sostenimiento, calcularemos y a ver qué nos sale. Lo que vamos a calcular es un túnel de alta velocidad. Esta es la sección transversal. Es una sección con contrabóveda y aunque no se ve en la figura, la bóveda tiene 7,2 metros de radio, por lo que el ancho es aproximadamente 15 metros. Para hacer este cálculo vamos a partir de un predimensionamiento, que por ejemplo lo habremos hecho con el índice Q y con el RMR, y lo que vamos a hacer es comprobarlo. Nos vamos a centrar en la sección tipo 3 y el predimensionamiento nos dice excavación en avance y destroza con contrabóveda y pases de excavación de 1,5 metros. Luego sostenimiento formado por bulones, hormigón proyectado y cerchas. Los bulones en malla de 1,5 metros por 1,5 metros, colocando bulones de 4 metros Fi 25 en bóveda y 6 metros Fi 32 en hastiales. 25 centímetros de hormigón proyectado HP 40 y cerchas TH 29 espaciadas 1,5 metros. Y ahora lo que vamos a hacer con una herramienta más potente, con un modelo numérico, vamos a ver si este sostenimiento es adecuado. Estas son las propiedades del terreno. El túnel está a 130 metros de profundidad. La relación entre las tensiones vertical y horizontal es 1,2, con un peso específico del material de 27 kN metro cúbico. Y como parámetros resistentes vamos a emplear el criterio de rotura de Hoek y Brown, definido por una resistencia a compresión simple de 9 megapascales, un índice GSI de 40, el factor MI de valor 11, el factor D con un valor 0, lo cual significa que el proceso de excavación no altera el macizo, y el módulo de elasticidad del macizo 1700 megapascales. Y este es el sostenimiento, como he indicado antes, excavación en avance y destroza, con pases de avance de 1,5 metros, y estas son las propiedades de los bulones, el hormigón proyectado y las cerchas. Volveremos aquí cuando vayamos a colocar el sostenimiento. Pues vamos a empezar ya con la primera parte, que es el esquema del modelo. Este es el esquema que he preparado yo, es un poco más complejo que el del primer vídeo y con lo fundamental para realizar el cálculo. Están indicadas las dimensiones del modelo. Como decía antes, el ancho del túnel es aproximadamente 15 metros, el recubrimiento sobre clave es 123 metros y desde el centro de la sección son 130 metros. Desde el túnel hasta los bordes laterales del modelo son 75 metros, con lo cual son 5 veces el diámetro, que probablemente se podría optimizar, pero vamos a dejarlo así. Por debajo del túnel hay aproximadamente 40 metros, que es un poco más de 2,5 veces el ancho de la sección. Y he decidido que en vez de modelizar todo el terreno desde el túnel hasta la superficie, voy a reemplazar los 45 metros más superficiales por una carga, o mejor dicho, no los voy a modelizar. Teniendo en cuenta las dimensiones del modelo, no es que haga mucha falta y probablemente modelizaría todo, pero para que veamos cómo trabajar con esta condición.
por lo que en este caso la altura total del modelo van a ser 130 metros. Además de la geometría, indico, como no, las propiedades del terreno, son las que hemos visto antes, y he añadido aquí las tensiones principales en dos puntos del terreno, en lo que va a ser el borde superior del modelo y el borde inferior. He calculado estos valores en función del peso específico y de la altura del terreno, la altura real, para luego comprobarlo con el modelo. Pues con este esquema voy a AutoCAD a dibujar la sección. Aquí lo tengo, este es el dibujo que he preparado con la sección en color morado, los contornos del modelo y esta línea verde me indica las dos fases de excavación, me separa el avance de la destroza. Importante, cada elemento está en una capa, aquí tengo definidas las capas, sección, fase de excavación y bordes. Entonces la sección está en su capa, los bordes del modelo en la suya, y en la fase de excavación, pues esta línea que me separa las dos etapas de excavación. Lo he guardado todo como un DXF y para que no me dé problemas lo voy a cerrar. Ya estoy en RS2 y ahora voy a importar el DXF, con lo cual File, Import e Import DXF. Selecciono el modelo y abrir. Tengo que seleccionar a qué se corresponde cada capa, con lo cual la sección a Excavation, bordes a External y las fases de excavación, que como estoy viendo en el dibujo es esa línea central que separa avance y destroza. Tengo dos opciones, lo podría asignar y va a funcionar igual tanto si lo asigno a Material como a Stage. Vale, en este caso, como no voy a diferenciar dos materiales sino dos fases de excavación, pues es más propio asignarlo a Stage, pero podría utilizar la otra. Lo pongo en Stage, OK, OK. Tenía dos vértices que debe estar muy cerca en el AutoCAD, ahora me los converge y ya tengo mi modelo. Vamos a configurar el modelo. Para ello, en Project Settings, comprobamos las unidades, metros megapascales. En principio habría que entrar aquí nada más arrancar el RS2 y configurar todas las opciones del proyecto. Pero en este caso voy a estar entrando y saliendo para irlo configurando e irlo avanzando en la explicación. Así que únicamente he comprobado las unidades y en Stage, por ahora solo voy a poner una fase. Vamos a llamarle fase inicial, que es la que me va a servir para comprobar el estado tensional inicial. Le doy a OK. Se me define la fase y ahora lo que toca es definir las propiedades de los materiales. Nos vamos a Material y aquí definimos propiedades. Hoy va a ser fácil porque en la presentación teníamos las propiedades. Lo difícil es estar seguro de los valores que hay que utilizar y como ya dije en el primer vídeo, uno de los aspectos críticos de la modelización numérica es el modelo constitutivo del material. En la descripción del vídeo os dejo un enlace a otro vídeo para quien quiera profundizar en el tema. El otro vídeo es de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos. En nuestro caso, el material lo voy a llamar terreno. Voy a dejar la opción de Field Stress and Body Force porque voy a inicializar tensiones. El peso específico 27 kN metro cúbico. Paso a las propiedades deformacionales. El coeficiente de Poisson 0,3 y el módulo de elasticidad 1700. Y ahora los parámetros resistentes. En primer lugar, elijo el modelo constitutivo, entonces elástico perfectamente plástico con el criterio de rotura de Hoek y Brown generalizado, la última versión. Ya vimos que podíamos traernos los datos de Rock Data. Vamos a utilizar también esta opción, que es definirlos directamente a través del GSI. En primer lugar, indico que ese material puede plastificar. Me aparece la opción de las propiedades residuales. Y ahora ya con el GSI, pues indico las propiedades que tenía. Resistencia a compresión 9 megapascales. El índice GSI 40, MI 11. Y el factor D lo dejo como 0. Pongo lo mismo en residual. Y le voy a indicar que no me cambie el módulo elástico en función del GSI.
Le doy a OK. Y lo que hace es cambiarme ya los valores de abajo pues en función de ese GSI que he dado. Con esto ya estaría, pero voy a definir un segundo material. Va a tener las mismas propiedades que este material terreno, con la única diferencia de que no va a poder plastificar. Lo voy a utilizar dentro de la sección del túnel como material que voy a excavar y es un recurso para evitarme problemas que veremos más adelante. Entonces voy a definir un material, este de aquí, como material a excavar y le voy a dar las mismas propiedades. En condiciones iniciales se va a inicializar igual, el peso específico también el mismo, como módulo de deformación 1700 y como propiedades resistentes, aunque no haría falta, le voy a indicar un factor de un criterio de rotura de Heuch-Brown generalizado. En este caso dejo como el material tipo elástico, no puede plastificar, sí que le puedo definir las propiedades en función del GSI, repito lo de antes, 9, GSI de 40, 11, que no modifique el modo de elasticidad, OK, ¿vale? Es el mismo material, solamente que terreno puede plastificar y material a excavar no puede plastificar. Voy a dar OK y voy a hacer una pequeña asignación de propiedades para que veáis dónde coloco ese material un poco extraño, es aquí. Lo voy a utilizar ahí. Ya he definido el material, lo que define ahora es el estado tensional inicial, el field stress. Me acerco, ratón derecho, field stress. En el primer vídeo no utilicé el field stress y modelicé el asentamiento del terreno. En el segundo, en el de la curva característica, impuse un campo de tensiones constante y no tuve en cuenta la gravedad. Y en este caso voy a definir y utilizar un field stress en función de la gravedad. Por eso antes le he indicado que tenga en cuenta tanto el field stress como el body force. Defino el field stress como gravity, va a depender de la gravedad. Desactivo esta opción, que es la que me indica que la parte del superior del modelo va a ser la superficie del terreno. Le voy a decir que no. Lo que le voy a decir es que la superficie del terreno está más alta que la parte superior de mi modelo. Mi modelo únicamente modeliza una altura, pues hay terreno por encima. Esa altura la mide a partir del 0, 0. En mi modelo de AutoCAD el 0, 0 está aquí y la superficie del terreno se sitúa más o menos por aquí, que son los 130 metros, con lo cual esa altura es 130. Hay que tener cuidado con esto, cuando vas a fijar esa altura hay que saber dónde has situado el 0, 0. Entonces por eso aquí le indico 130. El peso específico 27 kN y la relación entre las tensiones verticales y horizontales 1,2. En el caso de RS2, si quiero imponer una relación entre tensiones verticales y horizontales, la que yo quiera, no me queda más remedio de primeras que emplear esta herramienta. Si recordáis el primer vídeo, la relación entre tensiones verticales y horizontales que había generado en el proceso de asentamiento es la que venía dada por el coeficiente de Poisson. Con esto ya está. Y lo que va a hacer el programa es imponer un campo tensional en función de la gravedad, únicamente en estos 130 metros en la altura del modelo, que es el modelo que he hecho, pero teniendo en cuenta, como he dicho, que la superficie está más alta, por lo que en la parte superior, aquí, la tensión no va a ser 0, sino la dada por esa altura de terreno, y abajo no va a ser solamente la presión dada por esta altura, sino teniendo en cuenta que la superficie del terreno está más alto. Ya hemos definido materiales, el campo de tensión, vamos a mallar en mesh, discretizamos y mallamos, y como siempre al mallar nos impone las condiciones de contorno. Con estas condiciones estamos impidiendo desplazamientos en todos los bordes. Como solo he modelizado una parte del terreno, que además está sometida a tensión, como he dicho, incluso la parte superior del modelo tendrá una tensión, y los bordes del modelo están a una cierta distancia, lo vamos a dejar así y es válido. Luego lo cambiaremos para ver lo que pasa. No sería lo mismo si modelizase hasta superficie o si de alguna forma me preocupasen las deformaciones en esta línea de aquí arriba. Pues no podría imponer esa condición. En este caso la impongo porque esta altura es mucha y entonces supongo que aquí la deformación va a ser prácticamente nula o nula. Le damos a calcular. Guardamos el modelo
y nos calcula. Nos vamos al Interpret y nos abre el modelo con el estado tensional con sigma 1, que es la tensión principal mayor. En este caso, la tensión principal mayor, como el factor entre tensiones verticales y horizontales es 1,2, la tensión principal es horizontal. Voy a cambiar a sigma 3. ¿Vale? Los valores son un pelín más pequeños. Y lo primero que voy a hacer, lo siempre hay que hacer, es comprobar este estado tensional. Entonces voy a añadir dos query, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Me voy abajo. Vemos que la cota, lo vemos aquí abajo. Ahora vamos a ver que la cota es menos 45. Le digo que las coordenadas son 0, menos 45. Le digo que ya está hecho. Ya tengo un primer query ahí. Voy a añadir el de arriba. En este caso la cota es 85 de altura, con lo cual 0,85 me lo sitúa justo en el medio. Y ya que estoy añadiendo estos query, pues voy a añadir otro más aquí en la clave de la sección. Vale, eso lo utilizaré luego para comprobar desplazamientos. Vale, pues si me voy al esquema que había hecho antes, puedo ver que la tensión vertical en el punto A debería ser 1,2 y la tensión vertical abajo del modelo 4,7, 4,73. Vuelvo a RS2 y tengo esos valores, 1,21 arriba, 4,73 abajo. Si le doy a sigma 1, pues son los mismos valores que antes multiplicados por 1,2. Entonces ya he generado bien mi estado tensional inicial. Voy a hacer dos comprobaciones, que obviamente en un proceso de diseño no las haría, pero para que veáis qué pasa. Vuelvo a RS2 y lo que voy a hacer es quitar esta condición de contorno de aquí arriba. Y lo que le digo es free. Como ya dije en el primer vídeo, hay que tener cuidado con estas esquinas, con lo cual ahí vuelvo a imponer condiciones. Vale, queda un poco raro, pero hay que ver que este punto no pueda desplazarse igual que este, pues ni hacia la derecha e izquierda ni hacia arriba y abajo. Le doy a calcular, compute. Tarda un poco más, eso es porque debe haber habido algo más de movimiento. Y en el Interpret, ¿vale? Lo tendría que haber hecho antes, ver los desplazamientos que eran nulos. Vale, aquí estamos viendo, primero que la tensión vertical arriba, la sigma 1 es tensión horizontal, voy a poner la tensión vertical, ¿vale? Que en este caso es 0. ¿Qué está pasando? Que como no hay condición de contorno aquí arriba y este material con el fill stress le había dado una tensión, pues esa tensión se libera hacia arriba porque no hay condición de contorno. Si pongo los vectores de desplazamientos, ¿vale? Lo que estoy viendo es que todo ese material está subiendo. Además también está pasando, voy a quitar los vectores, voy a poner los desplazamientos, total displacement, ¿vale? El modelo está agarrado en los contornos, ¿vale? Y por eso únicamente sube de la parte central. Tampoco es que suba mucho, pero sube para arriba y se libera esa tensión que debería tener el material. Vuelvo a RS2 para corregir esto. Y entonces voy a hacer otra forma de trabajar, que sería dejar así estas condiciones. O incluso también podría hacer únicamente impedir movimientos en horizontal, para que en vertical sí pudiese subir. Abajo vuelvo a imponer las condiciones, o sea, restringo desplazamientos en X y en Y. Y lo que puedo hacer también es reemplazar el terreno que está por encima por una carga. En ese caso me iría a loading, ¿vale? Voy a añadir una carga uniforme, ¿vale? Le voy a poner normal to the boundary y de magnitud, pues como estoy quitando 45 metros con un peso específico de 27 kilonewtons, pues sería 45 por 0,027, son los 1,2 que teníamos antes. Le doy OK y le tengo que decir de dónde a dónde, desde aquí hasta aquí.
Ahora este modelo sí debería funcionar, lo voy a calcular. Me voy al Interpret. Y ya lo que tengo es uno de esos típicos dibujos de no se está moviendo nada. ¿Vale? Los desplazamientos son de 10 a la menos 6. Y si me voy al estado tensional inicial, tensiones verticales voy a dejar pues el 1,22 y el 4,73, que son los valores que tiene que tener. ¿Vale? Otra opción también sería lo que comentamos en el primer vídeo de modelizar hasta superficie, pero con elementos con una malla más gruesa que no me ralentice el cálculo. Pero aún así voy a volver a la anterior, a la que teníamos inicialmente. Voy a quitar esta carga, le digo que borrar. Voy a fijar las condiciones de contorno en X y en Y en todos los bordes. Y voy a trabajar con este modelo. Y ahora ya sí, vamos a definir el resto de fases del modelo. No lo había hecho antes para que estas pruebas no tardasen mucho. Vamos a definir 4 stages. El primero, el estado tensional inicial, que ya tenemos. El segundo va a ser la excavación del avance. El siguiente va a ser el sostenimiento del avance. Y vamos a terminar de excavar el avance. Esto lo comenté ya un poco en el vídeo anterior. Si yo en esta fase 2, además de excavar, coloco el sostenimiento, lo que va a pasar es que desde el momento en que empezamos a bajar de esa tensión de campo, la carga se la lleva tanto el terreno como el sostenimiento, y sería un sostenimiento que está trabajando desde el principio. Como no es así, preparo esa fase 2 de excavación, en la que voy a hacer es relajar el terreno, pues en función del pase de avance. Luego en esta siguiente fase coloco el sostenimiento y ya termino de ejecutar el avance del túnel. Desaparecerá completamente el efecto frente y ya no tendré ninguna carga equivalente. Y luego voy a hacer una cuarta fase en que la voy a hacer un poco a lo bestia. Voy en una misma fase a ejecutar la destroza y a excavar la destroza colocando el sostenimiento. Esto, como acabo de decir, está mal. Vale, habría también al excavar la destroza hay un cierto efecto de relajación, pero me lo voy a ahorrar. Fundamentalmente para que lo que sean cálculos y fases sea más sencillo de ver, y comentaré luego al final cómo nos afecta o de qué forma nos afecta haberlo hecho así. Nos va a afectar tanto al sostenimiento de la destroza como al sostenimiento del avance. Le doy OK. Me voy a Design Properties. Como he comentado antes, voy a aplicar este material excavar al interior del túnel. Estaba aplicado pero no lo veía. De lo que se voy a hacer ahora es la excavación del túnel. Excavate, aplico aquí, se me excava el avance, ¿vale? Y ya el resto de las fases aparece excavado el avance. En esta fase es cuando colocaré el sostenimiento y aquí es cuando excavo la destroza. Le doy a excavar y ya tengo mi túnel preparado. La situación inicial, excavo el avance, colocaré el sostenimiento y excavo la destroza y además colocaré el sostenimiento. Lo que viene ahora es definir esa carga equivalente debida al efecto frente. Va a ser esa carga que voy a aplicar en la fase de excavación del avance. ¿Vale? Y va a venir dada por el comportamiento del material del túnel, por la longitud del pase. Esto lo voy a resolver a través de Blachopoulos y Dietrich, de las curvas de plastificación, pero me hacen falta una serie de datos, como son la deformación máxima y el radio de plastificación, además de la curva característica. Esos datos los podría sacar de RS2. Aquí en mi modelo de RS2 podría modelizar la curva característica, ya tendría esa información. Luego además podría sacar la deformación máxima y el radio de plastificación. Y con ellos, aplicando las curvas de Blachopoulos y Dietrich, sacar cuál es la presión equivalente. Como todo eso te lo tengo en Rock Support, voy a utilizar esa herramienta. Aunque sí que voy a aplicar Blachopoulos para que veáis cómo se hace. Entonces me voy a Rock Support. Y lo que voy a definir es nuestro túnel. Vale, voy a fijar los datos. En primer lugar,
Voy a trabajar en metros megapascales y voy a utilizar la solución de Carranza-Torres, que es para materiales Hoekey-Brown, que son como tengo definido la resistencia del material. Vale, y defino las propiedades. Este efecto frente se produce por la excavación del avance. Como sección del túnel, no es la sección completa de mi túnel, sino únicamente la excavación del avance. Si me voy a mi modelo el que está dibujado aquí en AutoCAD, lo que estoy buscando es el efecto frente debido únicamente a esta excavación. Y lo que voy a hacer es simplificar esta sección. En vez de una sección con esta forma, voy a trabajar con una sección circular. Y lo que voy a hacer es calcular el área de esa zona, de ese avance, y hacer la sección circular equivalente. El área de ese avance son 57 metros cuadrados. El radio equivalente serían 4,3. O sea, una circunferencia de radio 4,3 tiene el mismo área que ese avance. Me voy a Rock Support y aquí indico 4,3. Y ya a partir de aquí definí el resto de propiedades según las tenía. El túnel está a 130 metros de profundidad con un peso específico de 27. La tensión en el centro de la sección 3,5 megapascales. El módulo de Young es 1700. El coeficiente de Poisson 0,3. El ángulo de latancia es nulo. La resistencia a compresión 9 megapascales. Y el GSI 40 y el MI 11. ¿Vale? Si diese a este botón, calcularía el módulo de elasticidad en función del GSI. Vemos que es casi lo mismo. 1700. Le doy Apply. Close. Y ya tengo mi curva característica. Y lo que he dicho, de aquí me hacen falta en principio dos datos. Uno es la deformación máxima, que es esta deformación de aquí, que la tengo aquí, que son 32 milímetros. Por otro lado me hace falta el radio de plastificación. Para ello doy a este botón. ¿Vale? Se me muestra la sección y si me acerco aquí, pues se me indica que el radio de la zona plástica son 8,5 metros. Pues con esos dos datos me voy a las curvas de Vlachopoulos y Dietrich. Esas curvas las tengo aquí, las vimos en si no recuerdo mal, en el tercer vídeo. Estas curvas se pueden presentar de diferentes formas. En este caso, si veis aquí abajo aparece el radio, aquí también aparecen radios y radios. También se puede utilizar esta curva con diámetros, que al final es todo multiplicar por 2, cambia un poco como se ven las gráficas, pero en este caso, y como al final cuando en el caso de diámetros se juntan mucho las líneas en esta zona es un poco más complicado, y para los valores que tenemos, en este caso prefiero utilizar la del radio. Los datos que tenemos por un lado es el radio de la zona plástica. Entonces el radio de la zona plástica dividido por el radio del túnel. La zona plástica 8,5, el radio del túnel, la sección equivalente a lo que es el avance son 4,3, con lo cual eso es más o menos 2. Voy a emplear esta curva de aquí, ¿vale? Esta que baja por aquí, esa curva. El pase de avance es 1,5 metros. Entonces lo que me está pidiendo aquí abajo, que es la distancia al frente partido por el radio del túnel, el pase dividido por el radio del túnel, pues 1,5 dividido por 4,3 es 0,35. Lo que hago es colocar aquí en 0,35 pues una recta vertical hasta que me corte a la curva, en este caso de 2, de esta relación de aquí que es 2. Desde aquí me muevo en horizontal hacia la izquierda y llego a este punto de aquí, que más o menos es 0,425, y eso es la relación entre el desplazamiento radial que se me produce a 1,5 metros en función del desplazamiento máximo. Es decir, la relación entre el desplazamiento y el desplazamiento máximo es 0,425. El desplazamiento máximo era el que había sacado de Rock Support, esos 32,1 milímetros. Pues esos 32,1 multiplicado por 0,425 me da 13,6 milímetros, que es el desplazamiento que se produce en el pase de avance. Entonces con esa deformación de 13,6 milímetros me voy a ir a la curva característica para saber qué presión equivalente tengo. Si me voy a la curva característica, pues para 13,6 que más o menos está por aquí, pues subiré, llevaré en horizontal y más o menos tendré 0,5 megapascales.
Esto que he hecho así es un poco burdo, lo vamos a hacer un poco más fino exportando este gráfico a Excel. Tengo aquí la curva, tengo aquí los datos y aquí lo que voy a hacer es, conozco el desplazamiento, 13,6, voy a interpolar, conozco el desplazamiento, voy a interpolar la presión equivalente. En el Wall Displacement bajo hasta la deformación que yo estoy buscando, 13,6, que más o menos es el promedio entre esos dos valores, aquí es 13,5. Si el desplazamiento es 13,6, la presión equivalente es más o menos el promedio de estos dos valores, pues más o menos 0,48 megapascales. Si me voy a mi curva característica, lo que he hecho es a partir de 13,6 venir para acá, ir en horizontal, y el valor que me da aquí más o menos es 0,48 megapascales. La presión de campo, este valor de aquí arriba, es 3,51. 0,48 es un 14% y como ya hemos hablado otras veces, la relajación es el 86%, la carga es un 14%, voy a utilizar un factor de carga de 0,14. En RS2 y voy a aplicar esa presión equivalente del efecto frente con un factor de carga de 0,14. En loading, induced loads, add induced stress loads, ¿vale? Voy a poner efecto frente 1. Ahora veremos por qué. Esa carga va a depender, va a ser diferente para cada fase, el stage factor. Entonces en la fase inicial nada. En la fase de excavación del avance sí, es donde aparece el 0,14. En la fase 3 nada y en la fase 4 nada. Le doy a OK. Le doy a OK. Y ahora tengo que definir de dónde a dónde voy. Me acerco aquí, me sitúo en este punto y subo hacia arriba. Vale, y ahora vais a ver qué pasa, que es que no puedo seguir por ese contorno, ¿va? Ah, sí que puedo. Vale, pero como... Sí, lo voy a hacer así, a ver si puedo. Estoy improvisar, tiene un peligro. Tengo la carga aplicada, 0,14, 0,14. Como está hacia afuera, le voy a dar la vuelta, edit, darle la vuelta, vale, ya la tengo. Realmente no hace falta, ¿vale? Si hacéis pruebas tanto con la carga para arriba como para abajo, como al final lo que está haciendo es hacer la misma tensión que hay pero en dirección contraria, no afecta cómo esté representada y el comportamiento es el mismo. No es lo mismo que si fuésemos al loading y por ejemplo a la fase loading y sabiendo la carga la aplicásemos. Aquí sí que tiene influencia cómo la apliques, en qué dirección la apliques. Estas líneas, estos contornos tienen signo, ¿vale? Tienen un signo positivo a un lado, negativo al otro, con lo cual cuando aplicamos una carga nos lo pone en un sentido. Y entonces nos podría haber ocurrido que esta parte de aquí nos quedase en una dirección y esta parte de aquí en otra dirección. En ese caso, que era lo que yo tenía previsto inicialmente, pues lo que hacemos es aplicar primero una carga, un induced stress load en esta primera en la bóveda y luego un induced stress en la parte de abajo. Pues voy a darle a calcular, aunque no haya colocado el sostenimiento, para que veamos cómo se produce la deformación, e incluso si esto va a colapsar. Vale, aprovecho aquí para comentaros una cosa, sobre todo luego a temas de efectos de fallos y demás. Si esto tarda mucho, es porque le está costando alcanzar el equilibrio. Eso lo va haciendo a base de iteraciones con un límite de máximo de 500. Si llega a 500 y no ha conseguido alcanzar el equilibrio, ¿vale? Nos aborta y nos da un error. Y lo que está haciendo mientras calcula, ¿vale? Está intentando llegar a este valor. Con lo cual lo esperable es que este valor se vaya reduciendo hasta llegar a este otro. Si no llega y como se ve ahora, lo que pasa es que sube baja y no se ve que se anda bajando, lo que está pasando aquí es que se está produciendo un fallo, o sea, el terreno no, la excavación no aguanta y se cae. Va a terminar el cálculo y nos va a dar un mensaje de error. Podría ocurrir, voy a parar un momento aquí el vídeo para terminar de explicar esto, podría ocurrir que mientras vemos que este valor va bajando y sí que va bajando de manera continua, a lo mejor le cuesta más porque es más difícil el equilibrio, pero sí que va bajando y lo que pasa es que mientras va bajando termina de alcanzar ese valor, que en este caso es de 500, y falla, ¿vale? Y nos aborta el cálculo. Entonces no es un caso como el anterior en el que era claramente inestable, sino es un caso en el que no ha terminado de llegar al equilibrio. Entonces vamos a dejar que esto termine.
Y ese caso lo podríamos resolver aquí, ¿vale? Lo que podríamos hacer es ese límite de 500 subirlo. En el Project Settings iríamos aquí a Stress Analysis y ese límite de 500 es el que tenemos puesto aquí. Pues si vemos que es un cálculo que va a converger, podemos aumentar ese límite para que termine. Vamos, muchas veces no es lo habitual, se tarda un rato calculando, nos aborta y lo que pasa es que eso pues está cayendo. Le voy a dar aquí a Cancel. Cuando pasa eso, que eso no converge y es lo que nos ha pasado a nosotros, este cálculo termina. Si tú has dejado el cálculo corriendo y vuelves ahora, parece que ha terminado de calcular. Si vamos al Interpret, nos salta este mensaje diciéndonos que se ha excedido el número de iteraciones y que podrían haberse conseguido la convergencia. Entonces le damos que sí para ver, vamos, le damos que no nos hace falta ver al registro, vamos únicamente los resultados. Y lo que ha pasado es que la fase esta 3 no ha convergido. Vale, aunque los desplazamientos sean pequeños, depende de cómo se haya producido el proceso de cálculo. Podemos ver aquí valores de metros en los que se ve claramente que hay fallo. En este caso no, pero hay que ser conscientes, y eso nos lo ha avisado RS2, de que este cálculo no se ha llegado a estabilizar. Este 37,3 no es real. Lo que sí que es real es esta fase inicial en la que no hay desplazamientos y la excavación del avance hasta el momento en el que voy a colocar el sostenimiento, que sí que se ha producido una deformación de 2 centímetros. Pues para que no se me produzca esa rotura, lo que voy a hacer ahora es colocar el sostenimiento. En esta fase de aquí vamos a colocar el sostenimiento para que no se produzca esa rotura. Vamos a RS2 y vamos a colocar sostenimiento. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el vídeo anterior, pero ahora pues con más elementos de sostenimiento. Así que igual que en el vídeo anterior, primero definimos las propiedades y luego colocamos el sostenimiento. Para definir propiedades nos vamos a la etapa de Materials. Aquí definiremos las propiedades del hormigón y de las cerchas, de los elementos lineales, y aquí las de los bulones. Vamos aquí. Voy a utilizar dos elementos, ¿vale? O dos tipos de elementos lineales. Una va a ser para el hormigón proyectado que coloco en el perímetro de la excavación junto con las cerchas, lo voy a englobar en un único elemento. Y luego voy a utilizar un elemento lineal, el tipo 2, el que está en morado, para la contrabóveda. ¿Vale? Voy a colocar un elemento de más espesor en la contrabóveda. Si queréis vosotros podéis probar a no colocarlo y ver lo que pasa, ¿vale? Rompe la parte de abajo del terreno. El primer elemento lineal. Voy a poner hormigón y cerchas. Lo primero que hay que decir es el tipo de elemento. Entonces en este caso tenemos un elemento tipo viga, que es lo que utilizamos en el vídeo anterior. Podría colocar un elemento viga para el hormigón, otro elemento viga para las cerchas y trabajar con ellos. Pero RS2 nos da la opción de trabajar combinar esos dos elementos en un hormigón reforzado. Cuando cambio de un elemento viga en el que lo que defino son las propiedades deformacionales, las propiedades resistentes y su espesor, y paso a un elemento, a un hormigón reforzado, por un lado aquí a mano derecha defino el hormigón y aquí defino el refuerzo. Y el refuerzo va a ser nuestra cercha. La ventaja de esta forma, por un lado es más sencilla la colocación, e incluso nos da aquí, ¿vale?, ya perfiles tipo para facilitarnos la colocación. Entonces, por un lado es más sencillo, pero también tiene la gran ventaja, lo veremos luego en el Interpret, de que nos permite analizar mejor el comportamiento de ese conjunto cercha-hormigón. Yo no he sido capaz de encontrar, creo que no está, a lo mejor me he liado, la TH29. Por ello me he ido a un manual, en este caso de la marca Tedesa. Vale, y aquí tengo el perfil TH con sus propiedades. Lo que he hecho es trasladar estas propiedades a RS2. Me he venido aquí, vale, y voy definiendo los elementos. En primer lugar, el espaciado es el que yo he puesto al definir el sostenimiento, 1,5 metros, que se corresponde con el pase de avance. Y aquí ya sí que son propiedades de ese perfil metálico. La altura de la sección es 124, el área es 37 centímetros cuadrados, el momento de inercia 6,16 exponencial a la menos 6. Vale, el módulo ion
200.000, coeficiente de Poisson 0,25, resistencia a compresión 340, resistencia a tracción 550. Con esto lo que he hecho es definir mi perfil TH29 y ya está, ahí metido, es un perfil metálico. Y luego aquí defino el hormigón. En este caso el hormigón tiene un espesor de 0,25 y el módulo de Young y el módulo de Poisson, los valores que están indicados, y la resistencia a compresión 40 megapascales y a tracción 5. Con esto ya le daría OK, ¿vale? Y ya tengo ahí guardado mi elemento que voy a utilizar aquí para simular el hormigón proyectado y las cerchas. Pero como he dicho, voy a definir otro elemento lineal que le voy a llamar contrabóveda. Aquí no me voy a complicar, ¿vale? Esa bóveda, si fuese resistente, me haría falta que llevase un armado o no. Pero vamos, lo voy a dejar como un elemento tipo viga de hormigón de 30 centímetros. ¿Vale? El modo de Young y el modo de Poisson son los que vienen indicados. Y le voy a decir que ese material no puede plastificar, ¿vale? Por no complicar este análisis y no entrar en cómo se comporta la contrabóveda, únicamente la voy a colocar y ya está. Le doy OK y ya tengo definido las propiedades de los elementos lineales. Y lo que voy a definir ahora son las propiedades de los bulones. Entonces aquí, como tenemos bulones de 25 y de 32, vamos a definir dos tipos de bulones. Bulones de 25 y los verdes de 32. Bulones de 25, diámetro 25, módulo 200.000, resistencia a tracción 213, la residual voy a dejar la misma, y el espaciado. Aquí lo que indico es el espaciado longitudinalmente, a lo largo del eje del túnel. El otro espaciado es en la sección transversal, que es más o menos el que, es el que se ve bien. Ese lo defino cuando voy a colocar los bulones. El longitudinal lo defino aquí. En este caso, como los dos son iguales, no hay problema, pero no hay que confundirse. Espaciado 1,5. Y ahora defino los bulones de 32, diámetro 32, el módulo, y la resistencia 0,35 y 0,35. Y otra vez el espaciado a lo largo del eje del túnel 1,5. Le doy OK. Y ya tengo definido las propiedades de todos los elementos de sostenimiento. Ahora lo que voy a hacer es colocarlo. Da igual en qué fase esté para colocarlo, porque ahora lo veremos, el sostenimiento me permite decir de qué fase a qué fase quiero colocarlo, pero es más cómodo si nos situamos en la fase donde lo colocamos. En este caso, por ejemplo, el sostenimiento del avance lo colocamos en la fase 3, entonces nos situamos aquí y vamos a colocar el hormigón con las cerchas. Vamos a la etapa de support y aquí está el comando para añadir lineal. Me dice cuál, hormigón y cerchas, ¿vale? Y me dice en qué fase, de qué fase a qué fase. Por defecto me pone la fase en la que estoy y hasta la fase final. Como es lo que quiero, le doy OK. Ya lo que tengo que elegir, lo que tengo que seleccionar son los elementos. Lo más cómodo es hacer un arrastre y luego me acerco. Y si me queda algún elemento lo termino de seleccionar. Si hiciera otra vez arrastre, lo que hace es deseleccionarme. Que también puede ser si me he pasado seleccionando alguno que no quería. Me acerco también aquí. Ya he seleccionado todo. Ratón derecho, Done Selection. Y ya tengo ahí esa capa de hormigón con cerchas colocadas. Para colocar la contrabóveda me voy a la siguiente fase en Destroza. Vale, aquí voy a colocar tanto la contrabóveda como el hormigón en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Elemento lineal, vuelve a ser lo mismo, lo coloco en la fase 4, selecciono estos elementos, este que falta y ese que falta, le doy OK y lo vuelvo a hacer aquí, colocar elemento lineal, OK, incluyendo ese y ese de ahí. Ratón derecho y ya está. Y me falta colocar la contrabóveda, pues igual, en este caso selecciono contrabóveda, OK, y me acerco, selecciono uno y otro, y uno y otro. Dan Selection y ya tengo la contrabóveda colocada.
Entonces, lo que voy a colocar ahora son los bulones. Me voy a la fase anterior, la fase de avance, y voy a colocar una malla de bulones. Hay dos opciones, bulones sueltos, malla de bulones, pues lo selecciono aquí, Ball Pattern. En esta fase voy a colocar bulones de 25. La longitud de los bulones en esta fase era de 4 metros. Y ahora sí, el espaciado en la sección transversal, que es el que veo, 1,5. Los pongo en esta fase y no los quito y son normales. Le doy OK, me acerco por aquí y más o menos por aquí. Pues empiezo a colocar bulones. La posición de los bulones, como lo estáis viendo, depende de cómo esté definido este perímetro, en qué dirección esté definido, pero mientras lo coloco, antes de hacer nada, ratón derecho, flip angle, ya sí que los pongo hacia el terreno, ratón derecho, done, y aquí ya le doy a enter y ya está. Estos son los de avance. Me voy a la fase de destroza y voy a colocar bulones a la derecha e izquierda. También malla de bulones porque van a entrarme dos bulones de Fi 32. ¿Vale? Longitud, en este caso eran 6 metros. El espaciado se mantiene. Le doy OK. Pues coloco un bulón aquí más o menos, otro por aquí. Ratón derecho, cambiar la dirección. Cliqueo una vez y ya están colocados. Me voy al otro lado. Otra vez, Ball Pattern. Ya está definido todo. No es más que situarme aquí, colocar 1 y 2. ¿Vale? Y ya está. Me han quedado un pelín altos, así que los voy a volver a colocar. Aquí a mano izquierda no los he utilizado porque no tengo costumbre, pero vamos, tenemos dos menús. Uno es menús de selección de material y otro es de cómo estamos viendo las cosas. Y cuando yo selecciono un elemento, me aparece otro de propiedades. Hay cosas que puedo cambiar directamente en estos menús. ¿Vale? Pero lo que quería enseñar, ¿vale? Dado el escape para quitar la selección, es que aquí arriba puedo seleccionar los diferentes elementos. Y por ejemplo, puedo ir a bulones, seleccionar los bulones de 32 con ratón derecho y los borro. Opciones de quitar y poner cosas y también opciones sobre todo de visualización. Si por ejemplo estoy viendo una cosa y me molesta algo y quiero ver lo que está por debajo, pues lo puedo quitar de aquí. Los bulones están ahí, pero no los veo. Vale, como he dicho, voy a volver a colocar los bulones estos de 32. Me pongo aquí más o menos, subo para arriba, cambio el ángulo y ya están colocados. Me vengo aquí, seleccionar, más o menos por ahí. Ah, no, me he equivocado. Vale, me he equivocado, pero no pasa nada. Está colocado, este bulón lo borro y ya está. Vale, pues ya tengo el sostenimiento colocado. Vamos a repasar. En la fase inicial no se ven, están todos los elementos un poco transparentes porque no están activados. En la fase de excavación del avance vuelve a pasar lo mismo, únicamente está la carga aplicada. Ya en esta fase se me activa tanto los bulones como el hormigón de avance y en esta fase se activa todo lo demás. Y ya tengo mi modelo completo. Lo que me queda es calcular y ver resultados. Pues ya estamos en el Interpret y vamos a ver cómo se comporta el modelo y vamos a comprobarlo. Entonces nos vamos a fijar en primer lugar en los desplazamientos. Y vamos a ver por un lado que se comporte razonablemente y luego también los valores. Entonces Solid Displacement, Total Displacement. Como ya hemos visto varias veces, en esta fase no hay desplazamientos, ¿vale? Valores muy pequeños. Y entramos en la fase de excavación del avance. Todos los desplazamientos se concentran en esta zona y obviamente los perímetros, como están impedidos desplazamientos, los desplazamientos son nulos. Vale. Si nos acercamos, vemos que en clave tenemos un desplazamiento de 2 centímetros y también estamos viendo que se nos está levantando la solera del avance. Pensad que hemos definido un material en el que el comportamiento deformacional viene definido únicamente por un módulo
y entonces ese material se está comportando igual tanto en carga como en descarga. Y eso quizá pues no es correcto, ¿vale? Entonces normalmente muchas veces en estos modelos se concentran deformaciones en esa solera. Eso también me sirve para remarcar, hemos utilizado aquí en la parte de la destroza un material elástico, digo que no podía plastificar, pues para evitar que nos rompiese esta parte, que es un material que luego lo voy a excavar, con lo cual me importa menos cómo se comporte, y que me podría dar, si lo dejo como un material que puede plastificar, me podría dar problemas de convergencia. Entonces vemos que en esta fase las deformaciones en la bóveda son de 2 centímetros. Cuando se termina de relajar, cuando se termina de realizar la excavación y se relaja el frente y ya no tenemos presión equivalente, pues aumenta un poquito a 2,3 centímetros. Y al excavar la destroza, vemos que se reduce un poco la deformación en clave. Esto viene producido porque el material este se va a deformar por aquí, se va a deformar por aquí, y esto va a tratar de levantarse. Si queremos ver qué ha pasado al pasar de la fase 3 a la fase 4, pues lo que podríamos hacer es irnos al RS2 y anular desplazamientos en fase 3. Os voy a mostrar únicamente el resultado. Aquí tenemos ese resultado. Lo que he hecho es anular desplazamientos en la fase anterior. Lo que estoy viendo aquí es únicamente los desplazamientos que se producen de la fase 3 a la fase 4 y vemos cómo se concentran en los hastiales de la destroza, que es lo que acabo de excavar. Si pongo los vectores, ¿veis? Se produce un empuje de los laterales y una subida del terreno de la clave, y por eso veíamos que subía la clave de 3 milímetros, no llegaba. Y la parte inferior también se deforma debido a que hemos quitado todo este material, en parte reducida por la presencia de la contrabóveda. Voy a volver a mi modelo anterior, al resultado que tenía antes. Lo tengo aquí. Y lo que decía, tengo aquí un desplazamiento de 2 centímetros. Como ya hicimos la otra vez, podemos graficarlo. Si le seleccionamos en este caso el punto directamente, graficamos los datos, la evolución de lo que estamos viendo, ¿vale? A lo largo de las fases de cálculo, de las 4 fases, lo dibujamos. Vemos la deformación cómo se produce. Esta primera parte es la excavación del túnel, el avance del túnel hasta justo antes de colocar el sostenimiento. Colocamos el sostenimiento, terminamos de ejecutar el avance y se deforma hasta aquí. Luego, debido a la ejecución de la destroza, se levanta un poco la clave. Vale, eso también viene provocado por esa relación entre tensiones verticales y horizontales de 1,2 que habíamos fijado al principio. Estas son deformaciones. Voy a ver antes también para que veáis que existe una herramienta que puede seros útil, que es esta, que nos permite añadir isolíneas. Lo que nos va a dar es, para lo que estemos viendo, en este caso desplazamientos, yo voy a pinchar en un punto y me va a dar una línea de todos los puntos del modelo que tienen el mismo valor. Entonces por aquí más o menos la deformación es de 1 centímetro. ¿Vale? Pues si yo lo pincho, vale, realmente al seleccionar ese punto me dice no, ahí no es 1 centímetro, es un poco menos, con lo cual voy a cambiarlo. ¿Qué tipo de color? Le doy al Add. Me lo ha movido un poco. Todos estos puntos tienen la misma deformación de 1 centímetro. Esto, por ejemplo, si quisiéramos ver mecanismos de rotura y ver qué parte se está movilizando más y luego representarlo, pues lo podríamos aprovechar. La voy a quitar si puedo. Y vamos a ver plastificaciones. Entonces, elementos plastificados. Lo que estamos viendo es una corona de plastificación alrededor del túnel que se tiene que producir. El terreno trabaja deformándose y plastificándose. Entonces sí que en esta zona los bulones y algunos las zonas de plastificación les alcanzan. Entonces es más adecuado, aunque de esta forma el bulón está agarrado en toda su longitud, que sobrepase esa corona de plastificación. Vale, entonces, por ejemplo, los que están aquí en los laterales sí que lo hacen. Estos bulones, yo a partir de este diseño los alargaría un poco. Si quisiéramos ver el radio de plastificación y, por ejemplo, compararlo con el Rock Support, tenemos aquí todas estas herramientas para medir y para dibujar líneas, cotas y demás. Por ejemplo, para medir distancias, y el centro de la sección más o menos está por aquí,
pues yo desde este punto puedo alargarme y decir, oye, el radio de plastificación en este caso está en torno a 10 metros, aunque por aquí se reduce y está en torno a 8. No es circular, con lo cual depende de la posición. Le daré a Escape. Y ahora vamos a fijarnos en los elementos de sostenimiento. Vale, voy a quitar esta representación. Voy a ir como siempre a la de desplazamientos, que es más bonita. Ahí tengo mis bulones y mi sostenimiento. Como ya vimos el otro día, tenemos dos formas de representar los esfuerzos en los elementos lineales, ¿vale? En este caso, por ejemplo en esta fase, como tenemos tanto un elemento lineal como bulones, y nos venimos aquí, ¿vale? Al mostrar valores, ¿vale? Aquí ya nos da las dos opciones, podemos jugar con los bulones y estamos viendo su esfuerzo axil, con el valor máximo y el valor mínimo. También podemos ver los elementos lineales, ¿vale? En el hormigón, tanto su esfuerzo axil, como momentos, como cortantes o desplazamientos. Y también, igual que el otro día, podemos graficar estos resultados, pues por ejemplo con un elemento con el grafical lineal, seleccionar los elementos que queremos mostrar, ¿vale? Esto de aquí, graficar, decimos si queremos en todas las fases. En este caso, a diferencia de lo que nos pasaba el otro día, tenemos dos fases, hemos representado cómo evolucionan los esfuerzos en el hormigón en las dos fases. Podemos ver cómo al pasar de la fase 3 a la fase 4 se produce un aumento de los esfuerzos axiles en el hormigón. Vale, eso se ve un poco mal, es decir, que lo quite. Lo que pasa es que en la primera fase únicamente he colocado el hormigón en la bóveda y ya aquí me aparece la de los hastiales y contrabóveda. Si nos acercamos vemos la localización, es la parte de la contrabóveda, aquí estamos en la zona más, en la parte de arriba de la bóveda. Todo lo que vayamos viendo se nos va representando aquí abajo, ¿vale? Con lo cual podríamos verlo y también las opciones de siempre de exportarlo o imprimirlo. Aquí tenemos esto y entonces vamos a ver otra herramienta de RS2 que nos viene muy bien para comprobar elementos de sostenimiento, que es esta de aquí, que es Support Capacity Plot. Lo que nos va a dibujar van a ser los diagramas de esfuerzos de los elementos de sostenimiento. Estos elementos, si vemos aquí, tenemos ese elemento lineal que combina el hormigón y las cerchas, no nos aparece la contrabóveda. Esto se debe a la selección que hicimos. Si nos vamos al RS2, en materiales, en definir propiedades, en el caso de la contrabóveda, como es este tipo de elemento, no nos aparece. En el caso del hormigón con cerchas, como sí que es hormigón reforzado, sí que nos aparecen esos diagramas de diseño que nos permiten comprobarlo más fácilmente. Vamos al RS2. ¿Cómo funciona? Indicamos el elemento. Nos permite dibujar unas envolventes para decir cuándo falla o cuándo no falla, ¿vale? O sea, cuál es el límite de rotura. Entonces esto lo puede hacer pues en función de los criterios dados por Carranza y Torres y Dietrich o en función de normativas. Nos vamos a quedar con este por sencillez. Nos dice esas envolventes de rotura las podemos calcular para diferentes factores de seguridad. En vez de 1 voy a decir 3. Le voy a decir que me indique la envolvente de factor de seguridad 1, la que sería rotura, factor de seguridad de 1,5 y factor de seguridad de 3. Elemento, envolventes de factor de seguridad y en qué fases. En este caso, como el hormigón este se coloca en la fase 3 y continúa en la 4, pues para las dos. Le doy OK y me aparecen este tipo de cuadros. Me está separando por un lado aquí a la izquierda, se ve aquí arriba el reinforcement, que es la cercha, y aquí lo que tengo es el hormigón. Entonces a efectos de cuadros de diseño me diferencia los dos materiales. En la parte de arriba, tanto izquierda como a derecha, lo que tengo son esfuerzos axiles versus momentos, y aquí abajo esfuerzos axiles versus cortante. Y la otra diferencia es que aquí, se ve aquí arriba a la izquierda, tengo diferenciadas las dos etapas, la fase 3 y la fase 4, con el color de los puntos. Y luego las líneas que me aparecen son esas envolventes. La más externa es la de factor de seguridad 1, 1,5 y 3. Si pincho en un cuadro dos veces, lo amplío y lo puedo ver más de cerca o más de lejos, o con ratón derecho también, en zoom, me puedo mover por él. Vale, entonces lo que estoy viendo aquí es, en la fase 3, en el stage 3,
todos los elementos de ese hormigón están cerca del factor de seguridad de 3, todo se está comportando muy bien, y en cambio cuando paso a la fase 4 me aparecen elementos que se me van, ¿vale? Algunos se me van mucho. Lo que está pasando es que estos puntos que se me están yendo son los puntos justos de la parte de abajo del alzado en su conexión con la contrabóveda, con la solera. Eso para verlo, si yo de estos puntos selecciono este punto, se me selecciona en los diferentes diagramas. Si me voy a mi modelo, se me queda ahí marcado, ¿vale? Es esta zona de aquí donde se produce un quiebro fuerte. Si le doy a representar los esfuerzos, source values, elementos lineales, el momento, el esfuerzo ese se producía en fase 4, con lo cual voy a pasar a fase 4, ¿vale? Aquí, lineales, momentos, ¿vale? El punto ese que se me está yendo es esta concentración de esfuerzos en esta zona. Y aquí ya entramos en cómo queramos diseñar esa conexión. Si queremos que haya transmisión de esfuerzos, habrá que disponer el refuerzo necesario que sea capaz de soportar esos momentos flectores. Si no nos importa que se forme la rótula, podríamos permitir la plastificación del material, o también podemos introducir nosotros a priori la rótula y luego hacer un armado acorde con ello. Para introducir esa rótula en el modelo numérico, nos vamos a RS2. En el menú Loading, Linear Moments y Add Linear Hinge. Lo que estamos haciendo es imponer un momento de valor nulo. ¿De qué fase a qué fase? De la 4, sin quitarlo. Entonces nos acercamos al punto, lo seleccionamos. Ratón derecho, selección hecha. Ahí está introducido. Introducimos también otro en el otro lado. Ya están introducidas esas dos rótulas y lo que haríamos sería calcular, pero como lo tengo calculado voy a mostrar los resultados. Y lo que hacemos es pasar de esta distribución de esfuerzos a la que voy a mostrar a continuación, que como podemos observar, pues aquí y aquí los momentos son nulos. Si fuésemos al diagrama de esfuerzos, estaríamos pasando de esta situación con este punto de aquí a esta situación donde se ha ido el punto. Voy a volver al modelo original en el que teníamos estos momentos. En el diagrama de esfuerzos lo que tengo es en el refuerzo casi todos los factores de seguridad están por encima de 1,5 y ya vamos en la fase anterior, en la fase 3, por encima de 3. Y en el hormigón sí que aparece toda esta zona con factores de seguridad menor que 1. Voy a mostrar otra opción de visualización. Con ratón derecho vamos a filtrar los datos en función del factor de seguridad. Le indicamos que queremos filtrar. Tenemos tanto para el refuerzo momento y cortante como para el hormigón en momento y cortante. Como vamos a trabajar a ver esto de aquí, el concrete moment, y le decimos que nos muestre los puntos que tienen factor de seguridad entre 0 y 1,5. Y vamos a clicar aquí para que en el modelo nos muestre dónde están esos puntos. Le damos OK. Nos reduce los puntos únicamente a los que tienen factor de seguridad menor de 1,5. Y yendo a esta pestaña, y nos está mostrando a qué elementos corresponden esos factores de seguridad. Y lo que estamos viendo es que la zona que está fallando es el sostenimiento de la destroza. Formas de resolver esto: podríamos aumentar el espesor de hormigón, reducir el espaciado entre cerchas, también se podría colocar el sostenimiento más tarde para que se cargase menos. Pero vamos a aprovechar para analizar qué le pasa al sostenimiento debido a cómo hemos modelizado las fases de excavación. De manera concreta, el efecto de juntar la excavación y el sostenimiento de la destroza en una única fase. Sin entrar en números, pensemos en lo que pasa. Al pasar de esta fase a esta fase, se produce un desconfinamiento. ¿Y quién se lleva la carga?
el terreno, el sostenimiento de avance y el sostenimiento de la destroza. Entre todos se llevan la carga. Pero ¿qué ocurre en la realidad? Que al excavar y antes de colocar el sostenimiento de la destroza ya se ha producido un desconfinamiento. ¿Y esa carga quién la coge? Pues únicamente el terreno y el sostenimiento de avance. Y no se lo lleva el sostenimiento de la destroza. Una vez que coloque el sostenimiento de la destroza y continúe excavando, a partir de ahí sí, el sostenimiento de la destroza cogerá carga. ¿Qué pasa al hacer una única fase? Que el sostenimiento de la destroza coge más carga de la que le corresponde y a cambio el terreno y el sostenimiento cogen menos carga. Puede ser que estemos sobredimensionando el sostenimiento de la destroza y quedándonos corto con el del avance. He preparado un archivo de RS2 separando la fase 4 en dos. Aquí está la fase 3 y la fase 4 únicamente excavo y aplico una cierta carga. He empleado un factor de carga de 0,14 que es el mismo que había aplicado en el avance. En esta fase excavo y en esta fase termino de excavar, quito completamente la carga y coloco el sostenimiento de la destroza. Daríamos a calcular, pero como ya tengo los resultados, vamos a verlos. Pasamos de estos diagramas de aquí a los que teníamos antes a este. Vemos que cambia y vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a ver dónde aparecen estos puntos que se nos están yendo. Filtramos por factor de seguridad en el momento entre 0 y 1,5 que nos muestre los resultados. OK. Nos deja únicamente esos puntos con factor de seguridad más bajo. Y si nos vamos a nuestro modelo, esas roturas se nos están produciendo en esta zona de los hastiales. Ya no se producen en la destroza, en el sostenimiento de la destroza, sino en el sostenimiento del avance, que era lo que esperábamos porque está cogiendo más carga ese sostenimiento. Volviendo a RS2, a esta fase de aquí, si este factor de carga fuese 0, se habría producido aquí todo el desconfinamiento, por lo que toda la carga se la llevarían el terreno y el sostenimiento de avance, y en cambio el sostenimiento de la destroza no recibiría ninguna carga. Si nos vamos al otro extremo, si el factor de carga fuese 1 aquí, no estaríamos desconfinando nada, no ocurriría nada. Luego toda la carga, al pasar de aquí a aquí, se la repartiría el terreno, el sostenimiento de avance y el de destroza, y sería igual al modelo que teníamos antes, inicialmente, sin esta fase intermedia. Pero manteniendo este modelo, estamos diciendo que el terreno recibe más carga, porque este desconfinamiento se lo lleva el terreno y el sostenimiento de avance. Vamos a verlo en los resultados. En primer lugar, los desplazamientos. Aquí en la última fase teníamos 2 centímetros. Y ahora en cambio tenemos 3 centímetros. Los valores son pequeños, pero es un 33% más y nos muestra que se está cargando más el terreno. Y también con las plastificaciones. En la situación inicial, si vemos las plastificaciones, ¿vale?, son amplias y ya dijimos que en esta zona habría que alargar bulones. Si nos vamos al nuevo modelo, en el que hemos separado esa fase 4 en 2, mostramos también las plastificaciones, ¿vale?, y vemos, sobre todo fijándonos en la parte superior, que la plastificación es mayor, se aleja más, incluso ya tenemos más bulones que quedan dentro de la corona de plastificación y que habría que ampliar. Pero esto vuelve a estar de acuerdo con el razonamiento que habíamos hecho antes. Pues con esto, dejando el modelo inicial en desplazamientos, termina el vídeo. Espero que aunque haya sido un poco largo haya merecido la pena.